Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, alumnos. Continuamos con la tutoría de estadística. Recordemos que la estadística organiza los datos, los caracteriza, los analiza y ¿dónde organiza los datos? ¿De quién? De la población, que es una totalidad de objetos o personas en un determinado lugar, en un determinado sector que tienen determinada característica, en un fenómeno. Y la muestra es parte de la población. Bien, ahora, cuando se observa algún fenómeno, una característica de alguna situación, varía de un objeto al otro o varía de una persona al otro, por eso hablamos de variables en esos datos. Y las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si son cualitativas, son nominales, aquellas que no tienen orden. Es decir, que las cualitativas son cualidades o características de las personas, por ejemplo, el color de ojos. Y las cuantitativas, las cualitativas ordinales tienen orden, como por ejemplo el nivel educativo. Jardín de infantes está en primer orden, luego continúa a nivel primario, luego continúa o nivel inicial, que es el jardín de infantes, luego continúa a nivel primario, luego el secundario, luego el superior. Entonces significa que están ordenados ahí las variables que se pueden caracterizar en las personas. Las cuantitativas tienen que ver con cantidades numéricas, ¿sí? Y son discretas aquellas que se pueden contar, como por ejemplo edad de los profesores de la escuela de comercio o edad de los alumnos. Entonces podemos establecer cuántos alumnos tienen determinada edad. Y las continuas tienen que ver con cantidades numéricas que tienen que ver con medir. Bien, con medir, con proceso de medición, como por ejemplo el peso, que tiene 60,25 kilogramos de peso. Ahí surge una expresión decimal, por lo tanto es continua y se utiliza para medir. Bien, vamos a el ejercicio que decíamos de en este caso el estudio de la cantidad de horas que duermen las personas en el barrio centro, de 4 cuadras a la redonda en la ciudad de La Quiaca. Entonces teníamos que establecer la tabla de distribución de frecuencias. Ahora la población, ¿cuál es la población y la muestra? Entonces la población es la totalidad de los habitantes de La Quiaca, podemos decir. La población entonces son los habitantes de La Quiaca, porque es la totalidad de los objetos de estudio o personas que se están analizando en el fenómeno. ¿Y cuál es la muestra? La muestra tiene que ver con una parte de los habitantes de La Quiaca, y que son en este caso los habitantes de la cuadra, de las 4 cuadras a la redonda en el barrio centro, dice. Los habitantes de las 4 cuadras del barrio centro. ¿Cuál es la variable? Porque aquí habla de cantidad de horas que duermen y esas cantidades de horas se pueden contar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Por lo tanto es una variable cuantitativa de cantidad discreta. Bien, porque se puede contar. Completa la tabla de frecuencias. En la tutoría anterior entonces decíamos, empezábamos a contar, buscábamos. Vamos a hacer el ejemplo 7. 7 horas. Hay una persona que responde que 7 horas descansa, que descansan. Cantidad de horas que descansan, 7 horas. Buscamos a otra persona con 7 coincide. 7 coincide. Contamos cuántas personas respondieron que descansan 7 horas. En total son 12 personas. La frecuencia absoluta es la cantidad de objetos o personas que cumplen esa característica. En este caso, la característica que están cumpliendo es de que descansan. Esas 12 personas coinciden y se repite el dato en las horas que descansan, que son 7 horas. Bien, eso es. La frecuencia absoluta es las veces que se repite la característica. En este caso, de horas de descanso. Horas de descanso es la variable X, porque varía de una persona a otra cuánto descansa en horas. Bien, en total hay 45 personas que han respondido
¿Cuántas horas descansan? 5 han respondido que descansan 5 horas, 10 han respondido que descansan 6 horas y así sucesivamente hasta llegar a 45. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta, cada frecuencia absoluta, por el número total de datos. Entonces vamos a dividir a la frecuencia absoluta con n, que es el número total de datos. Es decir, voy a dividir 5 dividido 45. 5 dividido 45 es 0,11. Se ha redondeado porque la cifra siguiente en la parte decimal es 1. Como es menor a 5, se mantiene en 0,11. Para poder hallar la frecuencia porcentual o porcentaje, quiere decir que tengo que multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 voy a obtener el porcentaje. 0,11 por 100 se recorre dos lugares la coma, 1, 2 y obtengo 11. 0,11 por 100 es 11%. Y entonces de esa forma voy dividiendo cada frecuencia absoluta con el número total, que es 45 personas. Entonces voy a obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa compara, por eso dividimos, una parte de la muestra con el total de la muestra. Por eso que vamos a ir dividiendo 12 dividido 45, 8 dividido 45, 5 dividido 45 y 5 dividido 45. 5 personas de 45 personas duermen 10 horas. 8 personas de 45 personas duermen 8 horas. Y si multiplicamos por 100 es 18%. Quiere decir que 18 de 100 personas duermen 8 horas. Y acá me pregunta, ¿cuántas personas duermen 7 horas? Busco, acá hay cantidad de horas, son 7. ¿Cuántas personas duermen? Son 12 personas que duermen 7 horas. Respondo la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de personas que duermen 8 horas? 8 horas duermen 8 personas. Voy a calcular la frecuencia relativa. 8 dividido 45 es 0,18. ¿Cuál es el porcentaje? Es el 18% de personas. Se anota el porcentaje de personas que duermen 8 horas. Vamos a realizar el gráfico de barras. Al dorso tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal tenemos que se representa la variable, y la variable son horas de descanso. Horas de descanso es la variable, varía de una persona a otra, es la variable X. Por lo tanto, horas de descanso van de 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas y 10 horas de descanso, de acuerdo a los datos. En el eje Y se representan la frecuencia de esas personas. Quiere decir cuántas personas repiten que duermen 5 horas. Esta es la frecuencia absoluta. Entonces ahí se representan 5, 10, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, como estamos viendo que son escalas, puede ser de 5 en 5. Entonces dije 5, 10, 15, 20, 25 y así. Bien, acá puse un simbolito como un rayo, que significa que no va a empezar en el origen y va a empezar en 1, en 2, en 3, sino va a empezar en 5, 6, 7. Es como un corte que se hace. Ahora, ¿por qué decimos barras? El gráfico de barras, vamos a utilizar barras o rectángulos. Para 5 personas, de acuerdo a la tabla, 5 personas es 5 horas. 5 horas descansan 5 personas. Entonces, 5 horas de descanso han respondido para 5 personas. Estos son horas de descanso, corresponde a 5 personas y se traza un rectángulo hasta 5. Vamos a 6 personas, 6 horas de descanso, perdón. 6 horas de descanso le corresponden 10 personas que han respondido 6 horas de descanso. Entonces voy al gráfico
y trazo el rectángulo hasta 10. Luego continúo con 7, con 8, con 9 y con 10. Realizo la gráfica. Los rectángulos tienen que tener el mismo ancho y la altura va a depender de las frecuencias de las personas que han respondido, cuántas horas descansan. Tienen que estar separados uno del otro. Por eso que acá va a estar otro rectángulo, aquí va a estar otro, aquí otro y así sucesivamente depende del número de personas que han respondido que descansan 7, 8, 9 y 10. Y ese es el ejercicio completo de estadística.